Y bueno, por acá comenzamos. Es el arte de los siglos XVIII y XIX. Siglo XVIII es 1700. Siglo XIX es 1800. Eso deben de recordarlo. Siglo XX es 1900. Siglo XXI es del 2000 en adelante. Entonces eso hay que recordarlo también porque nos ayuda a ubicarnos contextualmente en tiempo. Entonces, ¿qué sucede acá? En ese cambio de siglo del 18 al 19, suceden diferentes aspectos sociopolíticos, económicos en Europa que tienen el epicentro en Francia. Y a partir de eso se desarrollan a nivel artístico tres movimientos importantes. Hay otros que van a aparecer a la par, pero esos los abordó pues, primero como un grupo, pero hay otro más, que es el modernismo, que va a la par del romanticismo y el realismo, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ver mañana aparte. ¿Qué es lo que destapa todo esto? ¿Qué es lo que inicia pues todo este cambio en la manera de pensar o en la manera de interactuar el socioeconómico y políticamente en Europa? Pues un cambio de pensamiento grande producto de la transición del siglo XVIII. Siglo XVII al siglo XVIII vimos el barroco. Es decir, el momento de mayor absolutismo por parte de la Iglesia Católica en la zona de Italia como una monarquía, porque funcionaban como una monarquía. En Francia es la etapa del absolutismo monárquico, o sea, el rey es el centro de todo. Acuérdense, el rey Luis, uno de los Luises que decía, el Estado soy yo, o sea, yo soy el que mando. Eso nos muestra de mejor manera el absolutismo monárquico. Eh, Aparte de eso, pues hay cosas que se mantienen, la sociedad sigue siendo estamental, las monarquías se mantienen en algún momento en España, por ejemplo, pero en el resto de países comienzan a cambiar, pasan a un gobierno tanto, digamos, más representativo. Eso no sigue siendo una economía agraria, pero muchos de los países europeos de ese momento dependen de todo aquello que proviene de sus colonias. Acá en América, por ejemplo, Francia tiene colonia en Norteamérica, Inglaterra también tiene en Norteamérica, ambos países también en la zona de las Antillas, eso es el Mar Caribe, también lo tienen en África, también lo tienen en Asia, es decir, ellos están en muchos lugares. Entonces, eso lleva a diversos cambios. Por ejemplo, el crecimiento demográfico, las ciudades se hacen más grandes, hay un desarrollo económico significativo, la burguesía asciende, comienzan a tener ya ahora el mismo poder que las monarquías. O sea, el burgués casi que igual que un rey, gobierna. A pesar que durante mucho tiempo no se le dieron privilegios, ahora comienza a tenerlos. Y hay unas nuevas ideas también que van desarrollándose a partir de los conocimientos que van desarrollándose en ese momento. Aparece el parlamentarismo inglés, o sea, un parlamento o algo así como una asamblea como la tenemos en nuestro país. Es la época de la Ilustración, la independencia de Estados Unidos aparece eh, en el siglo XVIII, la Revolución Francesa, siglo XVIII. Todos esos aspectos ayudan a que cambie el pensamiento de este momento. La Iglesia comienza un retroceso, ya sea cristiana, católica o protestante, tienen un retroceso en cuanto a la incidencia y poder que tienen por sobre la sociedad. Eso le ayuda a los artistas a tener más libertad de creación. Entonces, eso también es muy importante. Después de la Revolución Francesa, quizás la ubicamos acá, 1789. Antes de eso sucedió la independencia de Estados Unidos. Eh, la Revolución Francesa nos lleva a pensar en que los estados ahora deben tener una manera de gobierno que debe venir del mérito y no de la herencia. O sea, el poder debe pasar a otro por mérito, no porque sea el hijo del monarca de ese momento. Entonces eso es también importante, se establecen reglas para eso y es así como nacen las constituciones de estas primeras repúblicas, que es el nombre que se le da a los estados que van naciendo. Por eso se habla de esto de la época republicana. Acá en América, luego de la conquista, cuando se independizan los países, se habla de una época republicana,
¿Por qué? Porque el modelo que se adopta es el que había aparecido en Francia y en los países europeos que se unieron a esta revolución, o a ese movimiento, pues, emanado de la revolución, y se convirtieron en repúblicas. Eso es lo importante. Y que se establecen las reglas a través de las constituciones de la república. ¿Cómo termina el siglo XVIII? Pues termina con un golpe de Estado que da Napoleón Bonaparte al sistema de gobierno que estaba establecido en Francia, producto de la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que viene después? Pues la idea de Napoleón de crear un imperio, y ese imperio siguiendo como modelo el modelo romano de imperio, es decir, que Roma era quien gobernaba la mayor parte de Europa. Entonces Napoleón Bonaparte quiere que su imperio pues tenga límites bastante amplios, y comienza una escalada de guerras con los países vecinos, de manera que ir anexando territorio. Hay una película, por cierto, que según pues he leído por ahí, tiene fallos en cuanto a los aspectos históricos, pero pues sería interesante verla, dado que nos presenta el contexto social, económico, político de este momento. ¿Alguna pregunta? No, Lili. Gracias. Entonces avanzamos por acá. Con la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos llegamos al fin o sea, al final sería de la Edad Moderna. La Edad Moderna es la que inicia con la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América. O sea, termina la Edad Media, comienza la Edad Moderna. Ahí tuvimos Renacimiento, Manierismo, Barroco. ¿Qué es lo que viene? Bueno, cierra ese ciclo con la independencia de Estados Unidos o con la Revolución Francesa, cualquiera de los dos, y se inicia la llamada Edad Contemporánea. ¿Cuándo termina la Edad Contemporánea? Pues hasta ahorita no hay todavía establecido un fin. Significaría entonces que todavía estamos en lo contemporáneo. Sin embargo, hay ideas que desde hace 30 años andan por ahí, pues que más bien estamos en un proceso diferente, y a eso le llaman algunos la posmodernidad. Pues es decir, que si hay una edad después de esta en la que estamos, debería llamarse edad posmoderna, pero todavía no está establecido. Puede que tenga otro nombre, de hecho, todavía no está establecido. Dentro de 100 años, cuando ya ninguno de nosotros esté sobre esta tierra, entonces probablemente ya en los libros pues tenga como mucha claridad de cuál fue ese momento, evento histórico que marca el final de la edad contemporánea y el inicio de una nueva. Pero mientras eso no suceda, seguimos pensando que hasta la actualidad, o sea, hasta nuestro momento, estamos en la edad contemporánea. Vamos a hablar de eso un poquito cuando estemos en las segundas vanguardias también. La sociedad francesa estaba dividida de esta forma: el 83% eran campesinos y artesanos, el 15% eran burgueses. Acuérdense que los burgueses siguen siendo personas al menos habían sido personas que no tenían poder de decisión, no tenían privilegios, pero ahora ya los comienzan a tener. Sin embargo, siguen siendo una minoría. Y el resto del 2% era los nobles. Esta nobleza poseía más de la tercera parte de las tierras que existían. Entonces ese era el descontento de la clase trabajadora, de los artesanos, de los campesinos, que pues motivó el cambio. La figura de Napoleón pues comienza a aparecer en el contexto de los años siguientes a la Revolución Francesa, pero tiene su propia historia. Pues él se veía como un emperador y así lo pintan. Por eso es que lo que aparece en este momento, que tiene que ver con ese cambio de pensamiento, lo asocian a él, lo pintan, lo ven los artistas, o él se veía a sí mismo y luego los artistas lo plasmaban como un emperador, y a la usanza romana. Así se veía, como un emperador romano. Pues las guerras napoleónicas corresponden a eso, el momento de expansión. Bueno, voy a avanzar un poco con esto. Este es el mapa geográfico, perdón, el contexto geográfico con este mapa, que nos muestra cómo estaba dividida Europa para este momento. España y Portugal ya tenían las dimensiones como reinos de lo que son actualmente como países. El Imperio francés incluía Flandes y otros países, pero hoy tenemos la Confederación del Rin, Suiza, Italia, el Imperio austríaco, el Imperio turco,
el Gran Ducado de Varsovia, Prusia, Dinamarca, Suecia, Reino Unido, pues, por allá, y el Imperio Ruso. O sea, ya eso es lo que está establecido para este momento, una redistribución de poder en este momento. Otro aspecto importante es las revoluciones industriales. Eso no es político, eso es económico, es tecnológico. A finales del 1700, en el último cuarto, aparece la invención de la máquina de vapor. Esta permite la construcción de motores a carbón, que eran los que hacían funcionar pues, todo el sistema de vapor, y eso significa que ha mejorado la capacidad de producción. También la de las vías de comunicación cambia porque ahora hay medios de comunicación diferentes. La locomotora a vapor, el barco de vapor, todo eso contribuye a que mejore los sistemas de comunicación. La siderurgia, o sea, la industria referida al hierro también aumenta, porque ahora se necesita mucho hierro para las vías del tren, para las locomotoras, para las maquinarias que se están inventando. Eso es en un primer momento. Luego, en el siglo XIX, aparece la segunda revolución industrial, y esta es la invención el descubrimiento de la electricidad y su aplicación en el sentido industrial. Eso es máquinas accionadas por electricidad y cadenas de producción. Esas bandas así sin fin en las que los productos se van moviendo, pues eso es parte de lo que nace en este momento. Son las dos revoluciones que más nos interesan. Eso porque corresponden contextualmente a la época de la que estamos hablando. Como cultura general, y porque lo vamos a ver también más adelante, hay que mencionar la tercera revolución industrial, que es la invención de la computadora y su utilización como un sistema de digitalización de información. La ENIAC, por ejemplo, que es la primera computadora, era una computadora que cabía en un aula. Si han estado ustedes, por ejemplo, o han visto el taller quizás con eso se los puedo comparar, el taller de grabado en la Escuela de Artes, más o menos de ese tamaño, o bueno, un poco más grande que ese tamaño porque eran espacios más altos, era el espacio en el que cabía la primera computadora. Y esas computadoras que utilizaban bandas caladas, o sea, unas líneas de papel que tenían puntos que habían sido marcados, calados sobre la superficie, a partir de eso funcionaba. Eso ya fue un gran cambio porque se podía programar acciones que la máquina tendría que hacer. Esa fue la tercera revolución industrial. La cuarta tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con el intercambio digital que hacemos ahora de la información a través de algo que se llama la nube. Toda la virtualización también, pues eso tiene que ver con la cuarta revolución industrial. La de la computación fue alrededor de 1960, la de la digitalización la marcan entre el año 2012 y el año 2014, por ahí está ubicada la cuarta revolución industrial. Probablemente habrá otra más adelante en la medida que vaya cambiando el paradigma. Esta, fíjense que había tardado un poquito, iba lento avanzando, pero la pandemia de COVID-19 vino a obligarnos prácticamente a entrar a esto. O sea, nos dio ese empujón que no habían logrado hacer de manera natural, que la gente trabajara pues ya en función de esto. Esto que estamos dando clase de esta manera tiene que ver con eso, con la cuarta revolución industrial. Hace 4 años esto era casi que imposible que nos pudiésemos comunicar de esta manera. Costaba un montón, mucho, mucho para poder comunicarnos de esta manera, y ahora es mucho más fácil. Ustedes saben ya que otros aspectos también han aparecido y siguen apareciendo. De este año la utilización muy comercial ya de, por ejemplo, de las inteligencias artificiales, aunque ya funcionaban desde hace tiempo. Entonces eso es lo que nos marca. De esas que les mencioné, les repito que es la revolución industrial de la máquina de vapor y la revolución industrial, la segunda, que corresponde a la electricidad, son las que más nos interesan. Estas dos justamente son las que más nos interesan. Ahí tienen otros datos sobre lo mismo, y así en ese contexto entramos al neoclásico. Vaya, aquí hay texto que voy a saltarme, ustedes lo van a leer despacio, pero en este diagrama se lo resumo.
Resulta que hay dos aspectos importantes del periodo neoclásico, que es el que arranca después de la Revolución Industrial, en la edad contemporánea, que viene también con las ideas de Napoleón. Bueno, y previas a él ya existían también, pero se encuentran en ese mejor momento de desarrollo porque la religión la están dejando relegada. La religión ya no tiene la incidencia tan grande que tenía antes. El poder lo perdió hace ya unas décadas o siglos, pero la incidencia la sigue perdiendo. ¿Y qué es lo que va ganando presencia? Lo que se llama la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Pues es una manera de ver el mundo que incluye una concepción optimista del futuro, la confianza en la razón humana, o sea, el ser humano es suficiente para enfrentar el mundo. Eso es un batazo a la religión, ¿verdad? La religión la van apartando. Es un movimiento secular, por eso mismo. Sin embargo, ve con tolerancia o con indiferencia a las religiones. O sea, no le interesa si alguien es católico o no católico, siempre y cuando se acople a las nuevas reglas que establece a partir de esto, de volver secular pues la sociedad. El universalismo es que se establecen leyes o verdades que son únicas y aplicables a todo el ser humano en el mundo. Muchas de esas verdades, de esas leyes que se establecen, tienen que ver con aspectos biológicos, por ejemplo, eh, que son válidos para todas las personas. La evolución de las especies que establece Darwin, por ejemplo, es una de esas verdades. A nivel biológico, por ejemplo, dice, todos los seres vivos pues parten de dos aspectos que pueden separarse de masculino y femenino. Esa es una verdad biológica que aparece por acá y que es parte del movimiento modernista. Se los digo porque si actualmente eso se pone en duda, si dicen, no, mire, eso no es cierto, es mentira que solo hay hombre y mujer, hay una variedad bastante grande, hay una manera diferente de ver las cosas. Eso es uno de los aspectos que se llaman posmodernistas. O sea, es decir, niega la validez de los aspectos que promulgó la ilustración, el enciclopedismo, a través de todo el movimiento modernista emanado de esta transición del siglo XVIII al siglo XIX. Entonces eso hay que tenerlo así como bastante en cuenta. Hay una actitud crítica respecto a instituciones y a las monarquías. O sea, ya no son infalibles los reyes, no son infalibles los, eh, los obispos, los sacerdotes. No, todo es cuestionable en este momento. También la defensa de la libertad de pensamiento. Con la Revolución Francesa apareció la igualdad, todos somos iguales, todos somos libres, la libertad y la fraternidad, todos somos hermanos. O sea, debe haber un sentimiento que nos une a todos porque todos somos iguales y porque todos somos libres. Eso venía con la Revolución Francesa. Entonces se defienden esos aspectos. Somos libres ahora, ya no nos debe atar ni la religión ni un poder monárquico, por ejemplo. Y hay una preocupación por educarse, porque eso se dice es base del progreso social. O sea, la gente ya no basta con que se catequice, con que se le enseñe religión. No, tiene que formarse en todas esas nuevas áreas que están apareciendo, que ya estaban antes, pero ahora se sistematizan en libros. Y la historia, ¿cómo se llama esto? La antropología, la sociología, psicología, todo eso comienza a tener forma, bueno, la filosofía, a tener una forma y una presencia mucho mayor en el ambiente académico. A eso se le llama enciclopedismo, o sea, es todo el compendio del pensamiento ilustrado, o sea, todo lo que se produce acá con autores como por ejemplo Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot y otros más, todo eso se le llama enciclopedismo, o sea, todo el conocimiento que se tiene se arma, se junta y se separa, se ordena en libros. Y ahí aparecen las enciclopedias, bueno, entonces por eso hay muchas pinturas del periodo neoclásico y aún del romanticista aparecen los intelectuales en medio de una cantidad de grandes de libros, porque se entiende que esa es la manera ahora de entender el mundo y de aprender, ya no la religión, ya no el catecismo, ya no la Biblia, no hay otras cosas todavía más grandes. ¿De qué manera eso ayuda o incide en el artista? Que resulta el artista ahora ya no tiene nada que lo ate.
Ahora puede hacer lo que él quiera con las habilidades que tiene. Y puede pintar, puede esculpir, puede, en el caso de la arquitectura, pues ser libre, ya no está determinado por lo que le digan que tiene que hacer. Entonces, todo eso es lo que se refiere este momento con el que inicia el neoclásico. O sea, resumido, es como una lucha entre la razón y el sentir. O sea, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que razono y lo que quiero. Esa es la lucha. Por eso es que, vamos a ver luego en escultura, hay un mito griego que traen ¿cómo se dice? A representar ese momento histórico del que estamos hablando. ¿Una pregunta o comentario? Todo claro. Muy bien. Eso es un poquito como complicado, pero pues ustedes van a tener ahí bastante texto para que, aquí está lo que es el enciclopedismo, la ilustración ya se los expliqué, pero básicamente lo que les he explicado pues está descrito ahí en ese resumen que les presento ahí. Vean, ese momento es de bonanza para la sociedad, en términos generales, a pesar que hay guerra, a pesar que en España la Santa Inquisición todavía se resiste a esos cambios, pero la gente ve de manera muy positiva, con optimismo, el futuro, las cosas que se van aprendiendo, las cosas que se van construyendo, las que se proyectan también a través de ferias que se hacen, por ejemplo, en París. París se vuelve la capital del mundo artístico, cultural, científico en este momento. Se desarrollan los llamados grandes salones de París, por ejemplo, que son grandes ferias en las que los artistas, los científicos muestran lo que ellos hacen. Ahí es donde aparecen, por ejemplo, los inventos, bueno, la electricidad, el bombillo, que fue sistematizar la electricidad de manera que no funcione en un elemento que nos ayude a iluminarnos durante la oscuridad de la noche, por ejemplo. O encender aparatos, desaparecer las telecomunicaciones, bueno, primero la telegrafía, después las radiocomunicaciones, después las telecomunicaciones, el teléfono, y más adelante la fotografía también, pero más adelante la cinematografía. Entonces todo eso es lo que enmarca este momento. Aquí lo que les mencionaba acerca de las revoluciones industriales, vean, estos insumos, las materias primas, el carbón, el algodón y el hierro, esto implica que la industria debe cambiar. Al cambiar la industria, entonces se necesitan, digamos, la máquina sustituye a 100 personas, o 5 personas, 10 personas, pero para que esa máquina funcione se necesitan combustibles. Entonces, las minas de carbón se vuelven muy necesarias, y eso es prácticamente explotación de las personas. A la gente la obligan en algunos casos a que trabaje en las minas de carbón, en las plantaciones de algodón, o en igual en la siderurgia, que es la transformación del material del hierro en bruto en hierro utilizable para las construcciones. Eso no existía antes, por cierto. En esta época es que se comienzan a utilizar el hierro para máquinas y para la construcción arquitectónica. Bien, ahí entonces, sobre la arquitectura neoclásica, como eso es una revitalización de los aspectos del ser humano como centro de todo, entonces otra vez es referencia al Renacimiento. Perdón, como en el Renacimiento son referencias Grecia y Roma. Y entonces el Renacimiento también, que lo tienen más cerca, comienza a mostrarse. Entonces, la arquitectura comienza a tomar referencia de todo lo que históricamente se ha desarrollado en otras culturas. Sería el neoclásico, es el último, por así decirlo, que tiene representaciones propias junto con el neogótico, pero también aparece el neorrománico. Prácticamente aquí dice neo otros significa neo un montón de cosas, porque todos los estilos arquitectónicos de antes los comienzan a trabajar de nuevo. Uno de los más importantes es el neoclásico, que es el que nos va a ocupar ahorita, pero también el neogótico. Las catedrales góticas se ponen de moda, entonces construyen nuevas catedrales góticas, pero utilizando materiales diferentes, como por ejemplo el hierro. Es una arquitectura del hierro de esta época, las estaciones de ferrocarril,
los pabellones y galerías de los comercios, la Torre Eiffel se construye acá también, y eso da pie para el modernismo. Eso lo vamos a ver el día de mañana con el tema que corresponde. Así que pasamos con eso de nuevo y vemos los ejemplos. Vean las columnatas, tal cual como se hicieron durante el Renacimiento a partir de los modelos griegos y romanos, se vuelven a utilizar. Estas son mezclas, por cierto, porque en este caso, si se fijan, el fuste es dórico, pero dórico liso, podría ser hasta toscano, pero el capitel es jónico. Eso es diferente, es como más propio de este momento. Esto es dórico, ¿vean? Y se agregan otros elementos como por ejemplo relieves, el tipo de color, por ejemplo, o los materiales que se utilizan. Ya hay un tipo de concreto diferente y se utiliza hierro también para la construcción. Pero en general estas obras de arquitectura neoclásica se ven de esta forma, como si fueran templos, por ejemplo, griegos o romanos. Aparecen los arcos triunfales que pues conmemoran la Revolución Francesa o la liberación de las monarquías, la libertad de los pueblos, todo eso comienza a mostrarse. Las columnas también conmemorativas, de manera que pues se vea que Napoleón vaya reconstruyendo o construyendo alrededor de sí pues la idea de un imperio, tal como lo hicieron en su momento los romanos. Esa es la Puerta de Alcalá, es una canción, por cierto, de eso. En España, vean, ahí hay mascarones, relieves, esculturas y los elementos arquitectónicos que nos recuerdan Grecia y Roma. Este es un propilio de la Plaza Königsplatz, algo así, en Múnich, esto es Alemania. Nos recuerda dos tipos de templos. A ver, ¿qué pasó acá? Dos tipos de templo. Los egipcios, ¿recuerdan? Los pilonos, serían el equivalente a esos dos que aparecen acá, y un pórtico, por ejemplo, con frontón de los templos griegos. En este caso parece todavía más griego porque los fustes son estriados. Y vean la monumentalidad, es el tamaño de las personas comparado con el tamaño de la construcción. Ves que se dan inmensos. Son una marca, son una manera de presentarse de Napoleón. Y bueno, y también toda la gente que lo apoya en su imperio, esa gesta por establecer un imperio. Este es el Museo Nacional del Prado, esto es en Madrid, y vemos esas columnas de orden jónico. ¿No? La simetría, los aspectos geométricos para decoración, pues también es parte de lo que se ve ahora con las construcciones de este momento. Todo eso es neoclásico, parece. El Arco de la Estrella en París, vean el tamaño de las personas acá abajo comparado con la monumentalidad del arco. Este también es un arco triunfal, un arco del triunfo, y que también corresponde a esta época. Hay otro aspecto, aquí me salto de Europa a Estados Unidos, pero eso es porque en América también tenemos neoclásico. Estados Unidos, acuérdense que fue el primero en independizarse, y para la época pues era los primeros lugares en los que calaron las ideas del neoclásico. Entonces por eso ellos construyen de esta manera el Capitolio, la Casa Blanca. En Cuba, por ejemplo, algunos países del Caribe, otros en América Central, adquieren dimensiones o al menos las formas similares a lo que vemos por acá. En nuestro país es el Palacio Nacional, pero ustedes fueron al centro, ahí en costado de Catedral, pues el Palacio Nacional. Solo que, bueno, el Palacio Nacional es de orden de un movimiento neoclásico, solamente que fue realizado en el siglo XX, a inicios del siglo XX. No corresponde contextualmente a esta época, pero la influencia sí. Y así hay otros edificios también que tienen esa idea de retomar pues el neoclásico como referente. ¿Preguntas sobre la arquitectura?
Dígame, Andrea. Yo quería comentar, bueno, sobre el arco de la estrella. Se supone que acá en Ahuachapán hay un arco que se llama el Arco Durán, que se supone que se inspiraron con ese arco. Solo ese comentario quería hacer. Bueno, qué bien, gracias. Sí, es cierto, en la zona de Occidente hay también la idea de los arcos. Y fíjense que corresponden, ya que la compañera lo comenta, corresponden para nosotros es la época republicana. Bueno, vamos a ver por ahí algunas imágenes, pero se ponen de moda otra vez las Nike, ¿se acuerdan las Nike, verdad? Las diosas del triunfo, las diosas de la victoria, perdón. Eh, las Nike comienzan a aparecer en las plazas, porque este movimiento también, aparte de la construcción de los arcos, pues las plazas se vuelven importantes. Y todas las nuevas naciones que van surgiendo colocan una plaza que se la dedican a ese bien especial que recién han ganado, que se llama libertad, y establecen las plazas libertad. Y aparecen los arcos triunfales también, que hacen referencia a eso, al triunfo de la República por sobre la colonia. Las imágenes que aparecen arriba, ustedes van al centro de San Salvador, el monumento de los próceres, y ven en la parte de arriba y está esa mujer alada con dos coronas de laurel en las manos. La gente dice el ángel del monumento, el ángel. No, eso no es un ángel, eso es una victoria, acuérdense siempre, es una victoria, o sea, es una Nike. ¿Por qué? Porque es una representación de la libertad. En cualquier lugar van a encontrar, y siempre dicen no, el ángel. En México, por ejemplo, dicen el ángel que está en el monumento de la libertad. Es una Nike, es en el sentido estricto de qué es lo que representa. No es un ángel, pero el populi, el pueblo, le dice ángel. Así que pues eso nada más como referencia también. Lo van a ver pues un poquito más adelante en la historia 5 referido a nuestro país y en la historia 4 referido al área centroamericana y americana en general. Bien, ¿alguna pregunta más o comentario? Todo claro. Muy bien, gracias. Entonces, pasamos con la escultura. Bien, con la escultura aquí van a tener un resumen que les habla de los materiales, de los temas, los géneros, los artistas. Solo mencionarles que la mitología vuelve a ser presente. Junto con la mitología vienen los retratos y los retratos se mezclan con las ideas mitológicas porque es una revitalización de los aspectos griegos y romanos y de los aspectos neoclasicistas. Es decir, en este caso me refiero a el Renacimiento. Entonces todo eso lo vemos de nuevo por acá. Por ejemplo, bueno, aquí lo del texto que les mencionaba, que les queda ahí para que lo lean. Canova, por ejemplo. Con Canova encontramos otra vez esta expresión que es el virtuosismo técnico. ¿Se acuerdan que eso se los mencionaba con Bernini? Bernini fue el primero que logró representar la carne como tal, la piel y la presión de la mano, por ejemplo, sobre el músculo. Eso se vio con Bernini. Acá se repiten aspectos similares, pero también la manera como Canova utiliza el mármol para generar detalles y texturas que representan la piel, las telas, por ejemplo. Eso es muy, muy característico de él. Vean acá la suavidad. Por cierto, las pinturas de este momento son bastante sensuales. Eso es parte también del movimiento, dado que pues, la desnudez ahora ya no es un pecado, no es un problema, porque la iglesia ya no puede hacerles nada a los artistas si los artistas hacen eso, a no ser que ellos por decisión propia opten por no hacerlo, ¿verdad? Pero el resto no ven problema en la desnudez de las imágenes. Hay libertad, acuérdense. Eros y Psique es uno de los temas mitológicos que gustan bastante en el periodo neoclásico. Acuérdense que les decía que es una lucha entre lo que siento y lo que pienso, entre el Eros y Psique. Eros es el querer, es el amar. Psique es la razón. Por eso en el mito se representa, si recuerdan las pinturas que les mostré en su momento cuando hablamos de esto en el mito greco-romano, sí que ¿qué sería?
motivada, influenciada para que vea quién es esa persona que a oscuras llega al palacio donde ella está y que convive con ella. Y ella pues atendiendo lo que esta persona le dice, ella nunca ha buscado saber quién es, nunca verlo. Pero alguien siembra la duda en Psique, entonces Psique llega con una lámpara, si recuerdan, la lámpara en una mano y una daga en la otra. Es una lámpara de aceite, el aceite se calienta con el fuego que le hace funcionar. Cuando ella se acerca y se deslumbra por la belleza de Eros, se descuida de la lámpara y la lámpara deja caer aceite hirviendo que cae en el hombro de Eros. Entonces Eros ve la escena y sigue con la lámpara y la daga en la otra. Ese es un símbolo de la razón, del conocer, de la curiosidad en términos generales, pero es el conocer, el saber, el tratar de comprobar algo, no solamente quererlo o pensarlo, sino realmente estar seguro de lo que se hace. Ese es el mito de Eros y Psique representado en este momento. Canova hace más de una escultura pues referida a está entregando una mariposa que es un símbolo del pensamiento. Sí que está entregando la idea o el pensamiento a Eros. Vean la suavidad. Esto parecieran pues personas que han sido como congelados, ¿verdad? De tan bien terminadas que están las piezas. Este es otro ejemplo de Eros y Psique, también de Canova, y es lo mismo. Representa pues uno de los momentos de la historia en la que él llega a abrazar a su amada, luego pues de los trances que deben de pasar. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende la analogía esta entre el mito de Eros y Psique y el contexto de la época en el que la intelectualidad busca no solo creer en las cosas, sino comprobar que las cosas son realmente ciertas? Sí. Bueno, espero que sí. Miren que no me dejan ni tomar un sorbo de café en este momento. Bien. Tres puntos de vista más de la idea de Eros y Psique, de esta pintura de Eros, perdón, de esa escultura de Eros y Psique. Vean el naturalismo. Les voy a hacer un acercamiento acá al rostro de ambos personajes y vean el tipo de textura que tiene. Esta es una representación de la piel. A eso es a lo que se le llama virtuosismo técnico en el caso de Canova. Vean, y también el material que utilizaba pues era de la mejor calidad. Vean la transparencia. El mármol es transparente cuando bueno, no transparente, es translúcido cuando se coloca contraluz. Si una placa es delgada, pues entonces ustedes van a ver que se trasluce. Entonces eso es parte también del tipo de material que utilizaba Canova para sus obras. Vean, son muy naturalistas y también muy sensuales las obras. Esto, con la iglesia respirándole en el hombro a los artistas, pues no hubiera sido posible. Pero les recuerdo que en este momento hay más libertad. La gente ahora es más libre, el artista es más libre de crear. Y por eso, pues, es que vemos ese tipo de obras. Los retratos se mezclan también con la mitología y con la idea de la monumentalidad y la riqueza pues, de los emperadores y emperatrices de la época antigua griega y romana. Entonces, en este caso vemos a Paulina Bonaparte, que está recostada en un diván como si fuese una diosa griega. De hecho, la representación de ella es como una Venus victoriosa. ¿Y por qué victoriosa? Porque en la mano, bueno, aquí se lo dice en el texto, pero en la mano tiene una manzana. ¿Alguien recuerda por qué tiene Venus una manzana? El tema es ver la Venus victoriosa. ¿Por qué?
Si me escuchan, ¿verdad? Bueno, allá ustedes entonces, no preguntan. Vamos a avanzar. Pero dice, no es como un símbolo sexual. No, hay un mito. ¿Sí, Pamela? ¿No es cuando fue lo de la guerra contra Troya, parece, que Correcto. Paris le dio la manzana a ella? Era eso. Exactamente, eso es, gracias. Okay. Por eso es que dice Venus victoriosa, porque la que ganó la contienda, la justa entre Venus, Hera y Atenea o Minerva, fue Venus. A ella fue la que Paris le dio la manzana que antes Discordia la había lanzado sobre la mesa diciendo que era para la más bella, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y eso es lo que dispara luego pues la guerra entre aqueos y troyanos. Entonces, pues, esa es la representación. Pero, digamos, entonces, ¿es Venus quien está acá? No, es un retrato de Paulina Bonaparte. Ella está siendo representada como una diosa. Y igual que Napoleón se representaba como un dios o como un gran emperador romano. Ese es siempre sobre lo mismo, es una virgen vestal con velo. Vean, ese caso es una sacerdotisa joven, es una niña que ha sido consagrada a un templo, eso es una virgen vestal. Y lo que está mostrando acá es una ofrenda de fuego. Esta es una llama acá y la lleva pues, en un recipiente ahí para irla a entregar como una ofrenda. Tiene el rostro cubierto, esto ya lo habíamos visto que es algo que ya se hacía antes, las transparencias que se logran con el mármol, esto lo vimos ya en el rococó, si recuerdan, ya es algo que se hacía. Eso en mármol es complejo, es muy complejo hacerlo, eh, pero pues no es tampoco que sea así como que tan complicado si ustedes manejan el material. Entonces los artistas eso lo que sabían era manejar bien el material, de manera que esto no les era problema representarlo. Nosotros decimos, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Pues nosotros como modelado podemos hacer un equivalente a esto y que funciona bastante bien para simular la transparencia. Ese es de Rafael Monti. Tenemos un retrato también por acá de dos hermanas, Luisa y Federica de Prusia. Ese es de Johann Gottfried Schadow. Y es una representación igual. Dos jóvenes de la aristocracia vestidas a la usanza romana o griega. Es similar la vestimenta. Ya muy naturalista. Toda la representación. Hay un detalle. Y avanzamos. Esta es Lucrecia moribunda. El tema de Lucrecia aparece en varias historias. Es como la villana en varias historias. Entonces, exactamente no tengo idea en este momento de la original, de Amor original, en la que se habla de la muerte de ella, pero pues acá está la daga y ella tiene una herida en el corazón. Acá, entonces ella está prácticamente pues agonizando en esta imagen. De ahí pues las manos así como caídas en peso, inertes, ella bueno, inerte. Un seno descubierto, es como si estuviera rasgado el, el escote y ahí pues se ve la representación de la sangre que brota de la herida. Vean que a pesar del tema ser de muerte, pues la posición y composición en general es bastante sensual también. Eso es porque muchas de estas esculturas comienzan a acercarse también a un movimiento que se llama romanticismo. Y en el romanticismo la muerte pues se mira de manera muy estética. No es una tragedia, por el contrario, es la belleza misma, pues, la representación de la muerte. Bien, ¿alguna pregunta sobre la escultura?
Avanzamos. Sobre la pintura, pues vamos a avanzar por acá. Aquí hay unas características y un cuadro resumen. Voy a referirme al resumen, lo demás el texto pues ya lo tienen ahí para que lo revisen. Primero que la pintura es una reacción a los temas que se han estado tratando en el rococó, por ejemplo. ¿Recuerdan el rococó? Los temas eran íntimos, o sea, eran del círculo familiar o de la aristocracia, temas dentro de la casa, lo que sucedía entre ellos, temas a veces triviales, tratados con mucha sensualidad y sexualidad también en algunos casos. Entonces, a eso es a lo que se resiste el pintor neoclásico. Y él comienza a mostrar las obras pues con un sentido más como lo hicieron los renacentistas. Y entonces los temas también que se revitalizan son los referidos a la mitología grecolatina o los temas de la historia reciente, por ejemplo, las guerras napoleónicas, con a la usanza de la paleta de color, por ejemplo, que es bastante, ¿cómo se llama? Bastante neutra. Hay colores así como muy fuertes, pero no dejan de verse, no son colores brillantes a lo que me refiero, sino que son colores fuertes con cierta, sin que sobresalga pues, por sobre lo demás. Acá hay algo que quiero que recuerden, es que cuando hablamos del Renacimiento yo les decía acerca de cuando una pintura decimos que predomina el color por sobre la línea y en otros decimos predomina la línea por sobre el color. En el caso de la pintura neoclásica, lo que prevalece más que el otro es el dibujo. Eso es porque las composiciones son claras, racionales, y los colores puros remarcan los contornos de las figuras y objetos, de manera que se ven como si hay una línea alrededor de cada parte de los elementos dentro de la pintura. Y bueno, los temas siempre con mitología, históricos también, desnudos, y la parte de la revolución, la libertad, la justicia, representados también como luchando a la par del pueblo. Esta es, la obra se llama El juramento de los Horacios, de Jacques-Louis David. Vean la paleta de color, bastante neutra, es colores que no sobresalen, a pesar de que son colores fuertes, el rojo, por ejemplo, el azul, no brillan, sino que se ven tenues en esa atmósfera, así como muy suave, muy cálida de color dentro de la escena. Aquí son tres soldados que están jurando sus armas, o sea, se están jurando por sus armas que van a defender a la patria, van a defender a su nación. Y tienen aquí las tres espadas, cada uno va a tomar la suya y con el brazo levantado juran defender y luchar contra el enemigo. Y por el otro lado vemos tres mujeres que están llorando y vemos también unos niños por ahí. Esas tres mujeres son las esposas de estos personajes de acá. Y ahora, ¿se acuerdan que les decía? En este tipo de pinturas prevalece la racionalidad por sobre el sentir, porque es neoclásico. En el neoclásico es más importante lo que yo pienso, lo que sé, que lo que yo siento. Entonces, ¿qué sucede acá? El enemigo contra el que se va a luchar es familia de las esposas de ellos. Es como si ellos son de una ciudad, ellos son de otra, se conocen y se casan, pero luego las ciudades se enemistan, van a tener guerras entre ellos, y entonces estos van a ir a luchar contra la familia de ella. Entonces ellas desconsoladas porque saben que o mueren sus esposos o mueren sus familias. Y sin embargo, ellos, sabiendo eso, van a luchar. Es un espíritu así como de una obligación, de lo que hay que hacer por sobre lo que siento o lo que pienso de manera individual. Ese es el espíritu de la época. Bueno, las obras de Napoleón, que nos hablan de Napoleón cruzando los Alpes, de Jacques-Louis David.
Napoleón en el trono imperial, que se les mostrado hace un momento, de Ingres, por ejemplo, muestran a Napoleón como un héroe que comanda sus tropas en el caballo con las patas levantadas, en actitud de salir corriendo, y él mostrando su mano derecha apuntando hacia adelante. Pues esa es la representación de él como líder. Esta otra es Napoleón sentado en un trono como si fuese el emperador. En ambas, pues el tratamiento tiene que ver con la ideología, tiene que ver con la manera como se piensa que Napoleón se proyecta hacia hacia las personas, como un héroe, y como su emperador, un gobernante poderoso. Eso es un retrato más cercano a la aristocracia, no tanto a Napoleón. Vean que se mantienen algunos elementos, como por ejemplo los trajes pomposos, pues la moda de la época, pero el tratamiento de la obra ahora es un poco más colorista. Hay manchas, si nos acercamos a ver por acá, las manchas de color son las que logran hacer que veamos contorno. En este caso, en los otros que hemos visto, ha habido un predominio bastante del dibujo, y bueno, aquí lo podemos ver también en esa zona, también en las manos, hay un predominio del dibujo sobre el color, pero en general, pues, vean los fondos, es más colorista. Es de otra obra también, Carolina Murat y sus hijos. Ese es un retrato, hay influencias todavía de la época románica para muchos, y por eso es que hay pinturas en las que se ven así como muy, muy oscuras en el fondo. Y de frente, pues los niños, hijos de Carolina Murat. Y bueno, una escena bastante natural, bastante hogareña. Solo si me permiten un momento, regreso en un minutito. Bien, continuamos. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Todo claro. Gracias. Bien, este es un tema mitológico, es una alegoría también al mito de Eros, la venta de los amores. ¿Recuerdan? Vendedora de Cupido, dice, los niños estos pequeñitos alados, acuérdense, son amores, y esta es una vendedora de ellos, los vende como si fuesen pajaritos, ¿verdad? Y aquí pues la dama que los piensa adquirir. En el censario por ahí, un cofre donde seguramente pues están los haberes económicos, y una joven que observa la escena. Desconozco si hay un mito específico acerca de eso, de los mitos. Si no es que lo hay, entonces esta es una alegoría nada más a los amores que no se dan, ¿verdad? O sea, están comprando amores, están comprando cupidos. Y por lo demás, se mantiene la paleta bastante neutra. Los colores, a pesar que deberían ser como muy brillantes, pues no lo son en general. ¿Ven? Se ven suaves, se ven tenues, pero muy bien desarrollados a nivel técnico. Se muestra la textura de cada uno de ellos, igual en el caso de la alfombra. Y la decoración del fondo, que nos recuerda pues lo clásico de Grecia y de Roma. Esta obra es La muerte de Sócrates, de Jacques David. Vean, la paleta sigue siendo la misma. Y esta muestra el momento en el que Sócrates va a beberse el veneno que le dan, porque fue la condena que le dieron luego de haberlo encontrado culpable de las acusaciones que hacían sobre él. Entonces todos sus súbditos se lamentan acá, todos están en el momento de lamentarse
por qué él va a tomar esa decisión, y él, a pesar de estar a punto de envenenarse, pues con su mano izquierda levantada está afirmando algo. O sea, él dice aquí que él se mantiene en su pensamiento. Al fondo, entre los que se lamentan, allá van los acusadores, a lo lejos, como yéndose de la escena. Con esa acá es el deber, ¿verdad? O sea, él fue condenado y él dice, bueno, voy a cumplir la condena que me han impuesto. Del neoclásico también, aunque aquí hay como ya comenzamos en transición hacia el siguiente periodo, lo que encontramos son el tema de lo exótico también, que, por ejemplo, el baño turco se clasifica como pinturas que van en esa transición entre el neoclásico y el romanticismo. Y muestra pues un baño. Él menciona turco, es la región del Imperio Turco, en el que pues las mujeres están disfrutando de un espacio para ellas, ¿verdad? Y solamente hay mujeres, es así como las termas que los romanos tenían. Y hasta ahí llegamos con el neoclásico. ¿Hay alguna pregunta o algo que haya quedado pendiente? Avanzamos entonces. Bien, el romanticismo. ¿Alguien me quisiera decir sin googlear qué piensa que es el romanticismo? Sí, Pamela. Miguel dice amor. ¿No sería como una época en el que es como mucho más suave? O sea, no solo exaltando el amor, sino que, no sé, es como que todo se vuelve como más sensible, podría decirse. Sí hay sensibilidad, sí hay sensibilidad hacia lo que está a nuestro alrededor, pero si les dijera, por ejemplo, que si pongo en contrapeso en el romanticismo el amor y la muerte, lo que más pesa es la muerte, no el amor, porque el romanticismo no es amor. Sí, es un tema dentro del romanticismo, pero no es amor como tal. Eso es algo que sí debemos clarificar bien para que no les cueste a ustedes entenderlo mucho más adelante. Pero si le dice solo escucharlo, recuerda el amor, pero no tiene que ver con el amor como tal, digamos, el amor entre dos personas, no, sí lo trata como un tema entre tantos, pero no. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, en todo caso, fíjense que sí, el tema remite al amor, ¿verdad? Pero no, el romanticismo es algo mucho más complejo. Tiene aspectos bastante idealistas, esa es la palabra. El neoclásico también veía un poco, ¿cómo se dice? Veía las cosas de manera no tan real, las planteaba como con ese idealismo en que se enfocaba a los personajes en Grecia y en Roma. El romanticismo hace algo parecido también, pero lo que hace es embellecer las cosas, o sea, es mostrar las cosas como más bellas, pero para hacerlo recurre a la idealización de las mismas. Acá igual los referentes son la Revolución Inglesa, que es la de vapor, la Revolución ¿cómo se llama? Que también tiene que ver con electricidad más adelante. En Francia, la Revolución Francesa, que nos hablaba de la libertad, la igualdad y la fraternidad o hermandad. La Revolución de Estados Unidos, la Declaración de Independencia también de Estados Unidos y ese efecto dominó que viene en el resto de países de América en el siglo siguiente, que es el siglo XIX, que desemboca pues en la implantación de las repúblicas, tanto en Europa como en América. Entonces ese es como lo contextual. Aquí hay bastante texto, les repito que pues eso se lo voy a dejar a ustedes, solo voy a referirme así brevemente a algunos elementos. ¿Qué temas son los que se tratan dentro del romanticismo?
porque el romanticismo es algo muy amplio, no solamente lo podemos dejar dentro de la pintura o dentro de la escultura, por ejemplo. Arquitectura no hay, eso sí les adelantaré, porque en esta época estamos hablando de la llamada arquitectura historicista, o sea, la que retoma elementos de otras culturas antiguas que ahora están sistematizadas en esos libros que llamamos enciclopedias, y todo ese conocimiento pues que está dentro de, que viene con la ilustración también. Entonces pueden ser cualquiera de los anteriores el que se tome como referente. ¿Qué temas son los que se tratan? Por ejemplo, el llamado egocentrismo, que es el alma del ser humano como centro de todo y como enemigo y como amigo al mismo tiempo. El alma de las personas románticas en el sentido no amoroso, sino intelectual, tiene que ver con esos vínculos que crea con las conciencias y sentimientos de los demás, pero sentimientos no de tanto así con necesariamente amor, sino los de fraternidad, los de igualdad, y se vuelve universal, o sea, es igual para todos. La imagen del ser humano entonces es la imagen de todo lo que está afuera también. Y el artista romántico, en el caso de las artes plásticas, lo que hace es representar las cosas como las siente, como las piensa que son. Este es un buen ejemplo de eso, el llamado El caminante sobre el mar de nubes, Caspar David Friedrich, es esa representación del ser humano dominando todo el paisaje. O sea, él se para en la punta de la montaña y mira hacia abajo la vastedad de aquello que hay por conocer, que hay por investigar, todo aquello que hay por hacer. Por cierto que hay memes que han hecho con esta imagen, pero no sé si la habrán visto ya. Alejandro dice solo que el caminante sobre el mar de nubes es de esa. Solo sé que, bueno, sí es lo que está por acá. También antes decía alguien inspiración en lo del romanticismo. Vean, cuando se les dice que ustedes son románticos, por ejemplo, en arte, se refiere a que ustedes idealizan las cosas. O sea, las hacen como bien idealizadas. No son reales, pues no son tal cual las vemos, sino es como las pensamos, como queremos que sean. La libertad es otro aspecto también. Se resaltan la búsqueda de la libertad por parte de los pueblos o la manifestación del espíritu indomable del ser humano que no acepta doblegarse ante la autoridad de otro igual, a quien considera igual. En ese sentido, los reyes pues, no son ya tan poderosos. Ahora son iguales a nosotros. Cualquiera que quiera liderar un país, pues tiene que hacer méritos para lograrlo, porque eso es lo que viene de la Revolución Francesa. Eso lleva entonces a cuestionar las autoridades y en nombre de la razón, especialmente los dogmas religiosos. Por eso les decía que las iglesias cristianas, católicas o protestantes pierden mucha incidencia a nivel de sociedad, especialmente en intelectualidad y en los artistas. Y el artista se ve ahora libre. Ya no sus clientes tienen que responder a ciertas cosas, sino que ellos puede que hagan lo que quiere el cliente, pero también pueden hacer lo que ellos quieren hacer, sin que nadie les diga que eso está mal. Entonces, a eso se refiere pues el afán de la libertad y resaltar también pues los valores libertarios emanados de la Revolución Francesa. Este es un buen ejemplo para eso, de Eugène Delacroix. Eso, por cierto, aquí es Delacroix, pero es Delacroix. Esa es la manera de decirlo. Vean acá, por ejemplo, es una mujer con el dorso desnudo. ¿Alguien sabe por qué hay representaciones de esta época, sin googlear, que las mujeres van con los senos desnudos? ¿Sí, Priscila? No sé si esa mujer representaba la libertad o... Sí la representa, sí. Por eso el tema es la libertad guiando al pueblo. Ella es la libertad y guía al pueblo hacia el triunfo, pasando por sobre todos aquellos que se oponen a ella. Vean, un montón de muertos acá abajo. ¿Por qué los senos descubiertos?
No sé si es porque no tiene nada que ocultar. Sí, un poco con eso, sí. No era, si no me equivoco, entre una lucha entre las mujeres, algo así. No. No, no. Bueno, actualmente tiene un poco de connotación con eso, porque ustedes ven una protesta feminista, por ejemplo, y se quitan la ropa, quedar con los senos descubiertos. Fíjense que, bueno, les explico con esto. En la Edad Media, y bueno, de hecho desde antes, en Roma, por ejemplo, la autoridad de la mujer era bastante grande dentro del ambiente familiar. O sea, la mujer, tanto en Grecia como en Roma, no tenía derechos como los tenían los hombres, ¿verdad? Acuérdense, no podían gobernar, no podían tener propiedades, por ejemplo. Pero al interior de la familia sí tenían autoridad. ¿Por qué? Porque son las madres. Eso les da una posición bastante grande. Entonces, cuando querían mostrarse con autoridad en la época romana, se descubrían los senos. Y decían, bueno, pues, ¿cómo? ¿Y eso qué decía? Bueno, le está diciendo que ellas los han amamantado. O sea, están diciendo, ustedes vienen de donde vienen de mí. Yo les he proveído de alimento, yo les he criado. Esa era una manera de decirlo al descubrirse los senos. Entonces eso se sigue haciendo en la Edad Media. Se llama ostentatum mamarium. Es el término con el que se conoce ese tipo de representaciones. Se lo repito, es ostentatum mamarium. O sea, que muestra sus senos, es un símbolo de autoridad. Entonces eso se retoma acá por Delacroix en la obra y lleva los senos descubiertos mostrando autoridad. O sea, ¿por qué? Porque es la madre, es quien ha criado, a quien se le debe que hayan crecido pues los hombres en este caso. Vean, porque es ella la que va guiando. En el caso de la Revolución Francesa, la figura de la mujer es muy importante, a pesar que muchos, digamos que se centra, acuérdense, por cuestiones del mismo patriarcado que ha estado presente durante tantos siglos, que nos ha ocultado mujeres pintoras, por ejemplo, o artistas en general, también ocultó o puso en segundo plano la figura de la mujer. Sin embargo, en muchos pintores utilizaron a la figura de la mujer como una autoridad. Especialmente cuando se habla de la libertad, le dieron pues esa posibilidad, esa pose a ella de ir guiando al pueblo. Se le denomina Marián, por cierto, a esas figuras femeninas que van como guiando al pueblo. Y Marián, son María y Ana, o sea, Mari, Anne, eran dos nombres bastante comunes de las mujeres que participaron muchas de ellas participaron en la revolución. Entonces se le llama Mariam a ella, pero es un símbolo de la libertad. Las figuras femeninas que representan a nivel escultórico la libertad en las plazas que se llaman libertad, son una mezcla de la figura de Mariam y de las Nike, pero técnicamente le llamamos Nike. Si ustedes dicen el ángel que está ahí, el ángel en la Plaza Libertad, no es un ángel, es una Nike. Y muchas tienen los senos descubiertos. Y es el ostentatum mamarium. O sea, está diciendo que ella tiene autoridad por sobre los demás, puesto que ella es la que nos ha traído al mundo y ella es la que nos ha amamantado. Eso es lo que significa eso. Lo pueden buscar en internet, hay bastante información sobre eso, por cierto. Bien, pasamos desde Delacroix, y otro de los temas, eso hablando de la libertad, otro de los temas que ya lo mencionaban es el amor y la muerte. Aquí no los separo, sino que los manejo juntos porque están unidos para el espíritu del artista romántico. El amor y la muerte van juntos. Para muchos es desesperanza, pero aún esa desesperanza, esa muerte se muestra de manera estética, o sea, es decir, es bella. No es una tragedia la muerte, sino que es un paso que se da dentro de esto que llamamos vida. En el caso del romanticismo, pues es el sentir, perdón, lo romántico que se refiere al amor es el sentir, cómo se siente de manera intensa ese sentimiento también con alguien, pero lo mismo es para la muerte.
Acá les pongo un ejemplo de un escritor romántico, Edgar Allan Poe. Si han leído la obra de él, pues, por ejemplo, El Cuervo es un poema que nos habla del amor y de la muerte. No sé si lo han leído, y si no, pues las primeras líneas, cuando él dice que está pensando, dice que cierta vez, dice, en una melancólica medianoche, mientras yo cavilaba débil y cansado sobre cierto primoroso arcaico volumen de saber olvidado, mientras yo cavilaba casi adormecido, de repente se dio un golpecito, como si alguien llamaba a la puerta de mi habitación. Ahí nos plantea un ambiente de pesadumbres, y luego dice solo esto y nada más. Y luego dice que recuerda que era diciembre, dice, y cada una de las moribundas ascuas labraba su espectro sobre el enlosado. O sea, nos habla de las sombras que se proyectan sobre el piso del lugar donde está. Dice, ansiosamente anhelaba la mañana. Dice, vanamente había buscado encontrar en mis libros una tregua al dolor por la malograda Leonora, que era la esposa que falleció, ignominada aquí, dice, por siempre jamás. Y por siempre jamás. O sea, dice, esa mezcla que él va diciendo luego, y luego cuando aparece el cuervo, perdón, que dice, y comienza a hablar y dice, dime, dice, le pregunta al cuervo, dime si en la ribera plutónica de la noche abrazarás el nombre de aquella singular y radiante doncella a quien los ángeles llaman Leonora. Y el cuervo responde, nunca más. O sea, le está acabando las esperanzas que él pudiera tener. Entonces, ese poema les muestra justamente ese binomio entre el amor y la muerte. Si no han leído El Cuervo, pues tienen que leerlo. Eso se entiende mucho el espíritu del romanticismo en lo referido a la muerte y al amor. ¿Un comentario? Increíble esa parte que es la portada de un álbum de Coldplay, Viva la Vida. Ah, muy bien. ¿Comentarios? ¿No? Bueno, avanzo. Aquí ejemplos. La sátira de un suicidio romántico de Lenza y Nieto, Leonardo Lenza y Nieto, nos muestra pues a alguien que en medio de su locura y desesperación pues se lanza a un precipicio con una daga en la mano. Probablemente se va a ¿cómo se llama?, clavar la daga mientras va cayendo al suelo para asegurarse pues que sea efectiva la muerte. Al fondo vemos una persona ahorcada y también hay otro fallecido cerca. Entonces, aun cuando el tema es la muerte, vean que todo está como sereno, todo está tranquilo, no hay caos en lo que se muestra. Bien, sobre la pintura, igual aquí hay características para que ustedes las vean. A diferencia del neoclásico, en el neoclásico el dibujo está por sobre la pintura, es decir, que hay más contorno. En el caso del romanticismo, es al revés. No hay tanta línea, sino que hay más contrastes de color. Entonces, eso hace que se vea una pincelada más fuerte y que se vean, en algunos casos, las obras que parezcan que están como si son un boceto todavía. Entonces les voy a mostrar varias pinturas por acá. Voy a pasar por esto. Bien, la representación de la aristocracia, de la burguesía también, en ambientes que nos recuerdan lo clásico también, como el periodo anterior, siguen estando presentes. Son retratos muy bien realizados en los que las imágenes pues pareciera que están como detenidas en el tiempo, en acto de contemplar, por ejemplo, el paisaje o la lejanía. Esta es la Condesa de Vilches. La Condesa de Vilches, ven aquí, en algunos casos la clasifican como neoclásico y en otros la clasifican como romanticismo. Dependiendo de los criterios que se utilizan. En nuestro caso, pues la vamos a ver como
una pintura romántica. En ella pues observamos esa idealización de la belleza de la condesa. La mancha, que se fijan de fondo, es bastante suelta y un predominio del color por sobre la línea. Eso es lo que nos la vuelve romántica y no neoclásica. Las texturas de los materiales también están muy bien logrados. El metal, el reflejo sobre el metal, los textiles, el pelo, el plumero que tiene acá como abanico, la tela satinada, es decir, bueno, el brillo como del barniz de la madera, pues todo eso nos habla de romanticismo. Los colores también son muy vivos. Acuérdense que en el neoclásico los colores son más opacos, son más neutros. En el romanticismo los colores suelen ser más brillantes. Ahí el detalle. Vamos a ver. Acá. Bien. Todos son manchas. Eso es lo que nos la vuelve, técnicamente nos la vuelve romanticista. Que hay más mancha. Los poetas contemporáneos, bueno, les mencionaba acerca de los escritores, pero en general, la literatura es uno de los aspectos que crecen bastante, se fomentan bastante en el periodo romántico. Hay muchas historias, muchos libros, por ejemplo, bueno, que tienen que ver muchos con los aspectos que les mencionaba, la libertad, el egocentrismo, el amor, la muerte, y les voy a agregar acá lo exótico también, el gusto por aquello lejano, por aquello tropical para la época, digo para la región, porque esto es Europa, tropical sería las regiones de América, por ejemplo, África, Oceanía también, que son temas de los cuales los viajeros hablan, y los escritores retoman esas historias y las transforman en imagen. Hay un par de pinturas por ahí, yo veo que lo comparten a veces como meme en redes sociales, y dice tal pintor en esta época, con la pintura romántica, y dice, él pintó en el fondo unos dinosaurios, y muestran las imágenes y efectivamente pareciera que son brontosaurios o algo parecido, pero no, lo que está representando son dromedarios, o sea, son unos camélidos, la familia de los camellos, pero parecen dinosaurios. ¿Pero por qué? Porque es que nunca seguramente había visto un dromedario. Entonces lo que hizo fue simplemente atenerse a lo que había leído en algún libro de estos viajeros, y así lo pintaba. Los escritores hacían algo parecido. Muchos de ellos investigaban, hacían mucha investigación. Uno de estos escritores que hicieron mucha investigación científica para el planteamiento de esos libros fue Julio Verne. No sé si han leído libros de Julio Verne. ¿Podrían mencionarme alguno? El viaje al centro de la Tierra. Muy bien, viaje al centro de la Tierra. ¿Qué más? Solo uno. Bueno, del grupo 1, sus compañeros del grupo 1 me dijeron al menos como 10. Pero bien, viaje al centro de la Tierra. De la Tierra a la Luna, Alrededor de la Luna, que es otro libro, 20.000 leguas de viaje submarino, que tiene su continuidad en otro libro que se llama La Isla Misteriosa, El Castillo de los Carpatos, El Faro del Fin del Mundo, Los 500 millones de la Begum, Un capitán de 15 años, Las desventuras de un chino en China, Miguel Strogonoff, ¿qué otros? El Rayo Verde, La Casa del Meteoro, y pues un sinfín. De lo que les he mencionado, todos los he leído. Es porque Julio Verne es uno de mis escritores favoritos, pues trato de leer lo más la obra de él, y se aprende un montón de la parte contextual, y justamente por eso les digo, así como muy seguro, pues que estos escritores de esta época veían en las aventuras que contaban otros, esos viajantes que iban por el mundo, veían pues mucho material para poder construir sus historias. Y en el caso de Julio Verne, pues él hacía mucha investigación también
sobre esto. Y de ahí que vienen muchos elementos casi proféticos en la obra de él, como un televisor, un rayo láser, por ejemplo. Bueno, el rayo láser el libro se llama La Casa del Meteoro, que es un rayo que él produce con ciertas lámparas y lo apunta al cielo. Y está observando un meteorito que se acerca a la Tierra y el meteorito es de oro. Y de repente el meteorito cambió la dirección y comienza a acercarse a la Tierra. Y nadie se fija, bueno, nadie sabe que lo que sucede es que el inventor, que era muy descuidado y se le olvidaban las cosas, fue a comprar algo y cruzándose la calle se encuentra alguien que lo invita a salir a pasear y él se va. Entonces dejó la máquina apuntándole al meteorito. Cuando regresa, él dice, bueno, eso no me interesa y cambia de dirección el rayo y cambia de dirección el meteorito. Es un rayo láser de lo que está hablando, o sea, algo que, con lo que se puede mover la dirección de algo físicamente en la actualidad. El castillo de los Cárpatos, de una máquina que produce sonido y una imagen de una mujer que baila y canta. Ese es un televisor. De la Tierra a la Luna, dos compañías, una que hace cañones y otra que hace balas. Como ya no hay guerras, se juntan, no tienen nada que hacer, están aburridos y producen un cañón grande y una bala grande en la que pueden entrar personas y quieren llegar a la Luna. La orbitan, luego regresan a la... Y bueno, esa es la segunda parte del libro, alrededor de la Luna y luego regresan a la Tierra. Los submarinos, pues todo eso tiene que ver con lo que en esa época se conocía. Frankenstein, de Mary Shelley también, las historias del conde Blade o Drácula, como se le conoce, también aparecen acá. Como el gótico o lo neogótico se pone de moda, esas historias se ambientan en espacios como los que les mencionaba. Por eso es que si leen a Edgar Allan Poe, Frankenstein, Drácula, van a encontrar que muchas de las descripciones corresponden a edificios oscuros, tétricos, y bueno, cuando lo grafican, pues básicamente están utilizando los ambientes góticos. De ahí es donde viene la idea de que el gótico es oscuro, es negro. Luego viene la cinematografía, y cuando hacen los montajes de las películas de terror, como por ejemplo Nosferatu, ocupan esas locaciones, esos ambientes. Y como la película es en blanco y negro, pues entonces así se ven oscuros, se ven tétricos. Y así luego lo retoma ya en la segunda mitad del siglo XX la cultura popular a través del rock, por ejemplo. Y ahí se transforma en lo que actualmente conocemos. La gente piensa que gótico es andar negro completamente hasta el alma. No, mentira, el alma no, solo la ropa y el maquillaje. Cuando el gótico es otra cosa. Pero de ahí es donde viene esa idea. Ahí les hice un preámbulo sobre eso. ¿Qué más sobre la pintura? Pues la muerte, que se presenta como algo idílico también en algún momento. Esta es la muerte de Sardanápalo. Es este personaje que ven acá. Sitiado él en su castillo, pues él decide que los enemigos no van a poner una mano por sobre él o sobre sus pertenencias mientras él viva. Entonces lo que hace es mandar a matar a todo el mundo, a sus sirvientes, a sus caballos, a todos. Y luego pues también él muere. De manera que cuando entran, pues los enemigos solo encuentran muerte en el lugar. Entonces se representa de esa forma. Ven él tranquilo, en un diván, una cama, mientras alrededor pues el caos reina. Pero es un caos, digamos, como con orden. La muerte de Marat también. Este es otro de Jacques David. Este también tiende en algunos casos a clasificarse como neoclásico, porque la paleta de color corresponde, digamos, en ese sentido sería neoclásico, pero el tema tratado es la muerte, y la muerte de una manera idealizada. De ahí que entonces es romanticismo lo que estamos viendo. Este personaje, Marat, él solía en sus momentos de creación, cuando él escribía, se metía en una bañera y ahí pedía pues que le pusieran todo lo necesario, y él, mientras estaba ahí relajándose en la bañera, pues ahí escribía. Entonces pues llega alguien a visitarle con se supone una misiva, y pues estando dentro de esta mujer que llegó, lo mata, le da una puñalada y lo deja agonizante. Entonces la pintura nos muestra eso,
el cuerpo ya fallecido de Marat, en el que en una mano tiene una nota que ha escrito en la que ya hay manchas de sangre, la otra mano sostiene la pluma y pues contextualmente ¿cómo se llama? La daga está colocada en el suelo. Probablemente en una situación real el cuerpo no va a quedar de esa forma, pero aquí sí lo ven. Sí ven la muerte de esa manera. Hay otra pintura que no les comparto acá, pero que también entra en eso mismo, que se llama Ofelia. Es Ofelia, un personaje de una obra de Shakespeare que se llama Hamlet. Ella pues se ahoga en un estanque, un arroyo, y en la obra esta Ofelia, ella aparece rodeada de flores, viendo hacia el cielo, abandonada prácticamente a su suicidio. No se le ve angustiada, no se le ve con miedo, sino que por el contrario todo es sereno, todo es bello, todo es estético alrededor de la acción que ella está ejecutando. Entonces ese es el tratamiento romántico del tema de la muerte. Igual en este otro, La balsa de Medusa, de Jerry Cole. En él pues observamos lo mismo. Este es un naufragio, la historia de un naufragio. Jerry Cole leyó la historia, pues, y él se imaginó pues que las escenas de aquellos sobrevivientes que habían logrado llegar a tierra firme en su desesperación, pues habían visto cómo fallecían seres queridos. Aquí tenemos, por ejemplo, este hombre ya mayor que está abrazando el cuerpo de su hijo muerto, otro cadáver por acá, otros más por este lado, que están casi que por irse al mar, arrastrados por las olas, otros que en agonía y desesperación, pues intentan llamar la atención de un navío o de un faro que se observa ya a lo lejos. Esa es una representación de una tragedia, pero la obra está hecha de manera muy estética, de manera que no nos transmite ese dolor, digamos, o esa dureza que debería corresponder a la muerte. Junto con eso, les mencioné también sobre lo exótico y también la manera de resolver a través de manchas. Eso también es parte del romanticismo y que por cierto, nos va hablando ya de una transición a los movimientos que van a ser de la última mitad del siglo XIX, como son el impresionismo. La representación de la luz es algo que interesa en este esquema también de romántico de representación. Las imágenes solo sugieren las formas, todo está ahí, todo lo que venden estos comerciantes, todo está puesto ahí, una mujer llevando a un niño en brazos y las escenas pues de la persona, aún este personaje que observa nos observa a nosotros, o sea, nos está viendo a nosotros, como si nosotros estamos irrumpiendo en la escena, porque todos nos miran, ¿vean? Él, este otro también nos observa a nosotros, estamos irrumpiendo en la escena. Esta también, una odalisca de Fortuny de Marsal, es también sobre lo mismo, lo exótico, la belleza femenina, lo sensual y sexual también se muestra en la obra romanticista. Voy a avanzar un poquito acá porque hay otras imágenes que quiero que vean. Esto es La pesadilla nocturna de Fusil. Si ustedes han tenido la sensación en las noches de que tienen subido en el pecho un demonio y ustedes quieren despertar y bueno, están despiertos, pero quieren hablar, quieren pedir auxilio a alguien que tienen cerca o quieren rezar porque la desesperación les ha ganado, pues eso se llama parálisis del sueño, es la explicación científica, ¿verdad? Como no había explicación de ese tipo en la antigüedad, desde la Edad Media, se creía que eran unos demonios que llegaban ¿cómo se llama? A posesionarse del cuerpo de las personas. Y pues eran los sucubos y los incubos. Los sucubos me parece que eran los masculinos y los incubos los femeninos. Unos actuaban sobre las mujeres y otros sobre los hombres. En muchos casos esa relación que se establecía implicaba algo sexual también. De esa manera explicaban la polución nocturna en el caso de los hombres y decían que era, por ejemplo, el espíritu de una
de una diosa nocturna a la que llegaba y se posesionaba de la semilla, ¿verdad? Para luego fecundarse y procrear demonios. Entonces, eran explicaciones. Eso nos lo muestra Fusil acá en esta obra en la que, pues, junto con la sensualidad, también observamos pues ese abandono casi que morpóreo pues de la figura que vemos acá y la muerte, perdón, el incubus observándonos nosotros, que estamos como presenciando la escena. De Napoleón Bonaparte, visitando acá, dice, los heridos y caídos en la batalla de Hessling. Hay otras pinturas de esta línea en la que se muestra a Napoleón visitando lugares en los que habían enfermos, por ejemplo. Probablemente nunca los visitó, pero esas pinturas eran propaganda para él. Así como aquellas lo mostraban como victorioso, como un emperador, como un dios, en esta se mostraba a él como alguien magnánimo, es decir, alguien generoso, alguien que cercano a la gente, en este caso aquellos que habían servido bien a su causa, a su lucha, y los saluda a todos, ¿ven? Todos, aún moribundos, pues se levantan con el ánimo de saludar a su líder. Esa es una visión romántica de cómo seguramente sucedían las cosas. Vean también que el color nos determina entonces que esto es romanticismo. No son colores neutros, sino que son colores brillantes. Ese personaje es bien importante en España, Francisco de Goya y Lucientes. Goya es el término con el que lo conocemos. Él hizo muchos autorretratos. La importancia de él en España es que él hizo crítica también al sistema monárquico. Él hizo, bueno, no solo a la monarquía, también a la iglesia. Acuérdense que en España estaban bajo el dominio completo de la Santa Inquisición. Entonces resulta que Goya, cuando algo no le gustaba, pues lo denunciaba o por lo menos lo representaba a través, por ejemplo, de grabados. Y la iglesia tenía que, a regañadientes, pues soportar eso, porque resulta que Goya era el pintor de la corte, es decir, estaba protegido por el monarca. Entonces probablemente habían llamados de atención, pero nada que implicara peligro a la vida de él. Eso le permitió a él pues incursionar en temas que eran un tanto críticos, tanto a la monarquía, como por acá, como también a la iglesia. En este caso se presenta la familia real con algunos cercanos al núcleo de la familia, la rey y la reina. También aquí hay un autorretrato de Goya, acá atrás. Hay una película, se llama Los fantasmas de Goya. Esa es muy, muy buena, si quieren ustedes ver el contexto entre el neoclásico, la ilustración, el romanticismo y el realismo también. Es una buena película para entender ese contexto, las luchas que se dan luego en la época de las conquistas napoleónicas, de las guerras napoleónicas, también aparecen ahí. Hay escenas muy interesantes, por ejemplo, cómo funciona la Santa Inquisición. Una persona, un clérigo muy importante, pues él dice que no, que la Santa Inquisición es infalible y que lo único que hacen es hacer que la gente confiese las cosas que hacen, porque son ciertas. O sea, dan por hecho de que todo aquel que lo acusan de algo es cierto por lo que lo han acusado. Y luego pues él le toca vivir la situación de ser acusado por la Santa Inquisición. Entonces es bien interesante cómo lo plantean y cómo luego él regresa triunfante a la región, luego de haber adoptado las ideas de Napoleón, por ejemplo. Entonces esa película se la recomiendo, Los fantasmas de Goya. Es bueno que Priscila había mencionado La Vuelta al Mundo en 80 días. Sí, gracias. Es otro libro también interesante. Igual que 5 semanas en Globo también. Bien, la serie de las majas también de Goya, eso es la desnudez. En España esto era pecado, ¿verdad? Acuérdense, la iglesia no permitía los desnudos.
pero Goya lo hace. Hay otra película que habla acerca de la mujer que es, digamos, motivo de la obra de Goya, pero eso no recuerdo el nombre. Creo que dice la piel o en la piel de, no me acuerdo qué, pero trata acerca, o sea, el personaje central es ese, es una ficción. Trata del personaje, de la mujer, pero alrededor aparece Goya y otra vez es la misma situación contextual. Maja se le llama a lo joven, pero también es una manera de decir a alguien que es agradable, que es muy jovial, que es agradable, creo que sería la palabra. El femenino es maja y el masculino es majo. Eso lo utilizan los españoles bastante seguido. Entonces, hay una maja desnuda y hay una maja vestida. Son dos versiones del mismo cuadro. Vean aquí la riqueza de la pincelada característica del periodo romántico. Miren, es mancha. Y si se perciben líneas, esas líneas pues no son así como que delinear todo, sino que son manchas sobre manchas, a manera de generar las texturas que el artista quiere que sea. También retrata la crudeza de la guerra y las consecuencias para los que son encontrados culpables, en este caso los fusilamientos del 3 de mayo, parte de las guerras internas en la región. Saturno devorando a sus hijos. Esto lo hizo ya en una época ya tardía. Goya sufrió un problema a nivel de su cerebro. No estoy muy seguro médicamente qué fue lo que le dio, pero él acabó sus días sordo. Él perdió ¿cómo se llama? El sentido del auditivo. Y tuvo necesidad de comunicarse a través de señas con intérpretes. Esta obra también es bien importante, ya para ir terminando. Esta se llama El sueño de la razón produce monstruos. Acuérdense, la razón es lo que el enciclopedismo, la ilustración promueve. Eso en el resto de Europa. En los países en los que el cristianismo determina así muy fuertemente las cosas, pues eso no es válido. Y quien quiera emancipar su pensamiento y alejarse de la autoridad de la iglesia, pues va a tener problemas. Eso es a lo que se refiere este grabado. El sueño de la razón produce monstruos, se trae consecuencias que no son gratas para las personas. De esa misma línea de grabados tenemos todos estos que son los que les mencionaba, que son críticas a la Santa Inquisición, a la élite gobernante, a la iglesia en muchos casos también. Presenta aquelarres con brujas, también con peleas o luchas entre la misma gente pobre, o la representación de intelectuales con cabezas de burro, por ejemplo, de monstruos, o acusados en ¿cómo se llama? En situación de acusación por la Santa Inquisición, como se ve, por ejemplo, por acá. Sería la obra. Y ya, los últimos, para finalizar la temática, el paisaje romántico. Eso es idealizar la geografía de los países. Muchos, a través de William Turner, y lo hicieron. Mostraron una manera idealizada de presentar pues su nación. Nicolás Pollock, es lo mismo. Siempre son amaneceres, atardeceres. En este caso es como si después de una tormenta en la que hay árboles que se han caído, pues un viajante observa la naturaleza que no ha perdido la belleza a pesar pues de que haya acontecido un desastre. Hablando de desastre, pues un barco que ha chocado contra hielo en las zonas antárticas o árticas, Mar de Hielo, de David Friedrichs, por ejemplo, muestra también el gusto por lo exótico. La destrucción de Pompeya. Estas son historias que se conocen, dado que para la época pues ya se había estudiado bastante tanto Pompeya como Herculano, que fueron descubiertas a mediados del periodo barroco. Y muestra pues la crudeza de lo que pudo haber sido la tragedia, ¿verdad? Oleajes grandes como si fueran tsunamis, barcos que son destruidos, aquellos que logran sobrevivir, pues correr
tratando de buscar lugares altos, cubriéndose con sus escudos para que la ceniza caliente que cae en forma de lluvia pues no los dañe también. Pareciera que llueve fuego del cielo. Acá hay el volcán en toda su majestuosidad, pues, allá en el fondo, erupcionando. Ese es de Turner. Lo que les mencionaba acerca de las manchas, tratan de sintetizar la realidad a partir de manchas. Se va a amanecer después del diluvio, es un amanecer, pero si se fijan son manchas, básicamente lo que se hace. Igual esta de Turner, la tormenta de nieve, Aníbal y su ejército cruzando los Alpes, también otro tema histórico que representa pues lo que ya está sistematizado en libros, la desesperación en medio de el fracaso que representó para Aníbal intentar atravesar los Alpes con su ejército en el peor momento del año. Y lluvia, tormenta y velocidad, también de Turner. Otra vez un ferrocarril, un puente, un río, todo representado a través de manchas, como si la obra pareciera que no está terminada. Y hoy sí, llegamos hasta ahí. Solo me pasé un par de minutitos nada más. No sé si se pregunta, voy a tener acá la grabación para tener pues el tema completamente evacuado a este punto.